Rade, ¿cómo les va la vida? Espero que estén fantásticamente bien. Hoy es un día maravilloso porque puedo comprender cómo constantemente se me manifiestan tópicos, temas específicos para hablar, y eso me hace feliz porque realmente me doy cuenta de que no hay forma de parar de explicar todo este conocimiento. No hay forma de que me quede sin temas. Es impresionante. Hoy por hoy, este video lo quiero enfocar en realidad en una descripción principalmente y específicamente hecha para una persona que es un discípulo que quiere entender algunas cosas siendo que su propia inteligencia no lo deja. ¿Por qué? Por conflictos existenciales previos que quedan incrustados en lo más profundo de nuestra mente, que sería el inconsciente, y desde ahí en adelante intenta organizar las circunstancias, pero estas cosas no lo dejan. ¿Y qué está tratando de plantearme? Es que el concepto del Sanatana Dharma es una religión. Pues nada, hoy voy a hacer un tremendo video que ya preparé sobre cómo el Sanatana Dharma no tiene nada que ver con lo que consideramos religiones hoy en día, o lo que se supone que consideramos como un proceso espiritual, un proceso en pro de llevarnos a la comprensión espiritual, o cualquier cosa que se asemeje. Vamos a ello. La naturaleza no religiosa del Sanatana Dharma y una explicación académica para escépticos. Introducción. ¿Qué es el Sanatana Dharma? El término Sanatana Dharma en sánscrito, que significa camino eterno o ley, se refiere a la tradición védica, que por ahora está en lo que consideramos la India, pero previamente estuvo en todo el planeta Tierra, que no se llamaba India, sino Bharatavarsha, que comúnmente llamamos hinduismo. No es hinduismo, el hinduismo no existe, nunca existió, no tiene nada que ver con todo esto, y se los voy a dejar un video que expliqué muy claramente sobre el hinduismo al final de este video. Pero vamos a lo nuestro. Sin embargo, los propios practicantes consideran que no se trata de una religión. Religión viene del griego, ¿no? Religium, religar, en unir, en el sentido occidental. No tiene nada que ver, vamos a ello. Sino de una forma de vida, un sistema de conocimiento espiritual eterno, natural. De hecho, la palabra dharma en sánscrito denota una noción mucho más profunda que la palabra religión y no tiene un equivalente exacto. Hay miles de palabras que no tienen forma de ser explicadas en ningún idioma en Occidente, porque el sánscrito es Devanagari, el idioma de las entidades de planos superiores, ¿no? El Sanatana Dharma engloba principios universales y atemporales que guían la vida humana, como el deber ético, dharma, la causa y el efecto moral, el karma, y la liberación de dicho karma, moksha. Más allá de eso también tenemos el bhakti, pero vamos a ellos. En lugar de mandatos basados en la fe ciega, para sus adherentes el Sanatana Dharma es una forma de vida tradicional, más que un credo institucional. No se originó en la enseñanza de un solo fundador, ni depende de un libro sagrado único, sino que ha existido desde el principio de los tiempos como un cúmulo de sabiduría revelada y transmitida a través de generaciones. En esta explicación analizaremos paso a paso y con rigor por qué el Sanatana Dharma no es una religión convencional, y ni siquiera una religión propiamente dicha, contrastándolo con las religiones institucionalizadas que han servido para controlar sociedades, examinando sus fundamentos védicos y mostrando su relevancia práctica hoy en día. El tono es racional y basado en evidencias, dirigido a la audiencia escéptica que busca razón en lugar de fe. Perfecto que busques razón en lugar de fe. Ahora bien, cuidado, puede que tengas conceptos de fe instaurados en lo más profundo de tu inconsciente y los defiendes de manera religiosa sin darte cuenta que te están confundiendo la percepción de la realidad. Las religiones institucionalizadas y la manipulación social. A lo largo de la historia, muchas religiones institucionalizadas han operado como estructuras rígidas que manipulan sociedades mediante el dogmatismo y el miedo. Definitivamente, Occidente está completamente plagado de eso. Estas religiones suelen compartir, y no solo Occidente, sino que se han
esparcido por todo el mundo para mantener el control completo de lo que antiguamente era el Imperio Romano, obviamente. Estas religiones suelen compartir características como un cuerpo de dogmas incuestionables, autoridades jerárquicas centralizadas, amenazas de castigos divinos como el infierno eterno para quienes desobedecen, obviamente, y el control de la narrativa histórica para mantener su poder. O sea, inventar historias falsas y mantenerlas de miles de formas para que no se caiga la estructura. El dogmatismo y la falta de cuestionamiento. Es cómico que este tipo de historias que plantean principalmente las religiones occidentales y todo lo que hoy en día vemos, o también las de Medio Oriente, están muy basadas en los Vedas, que solo cuando uno conoce a profundo los Vedas va a darse cuenta cómo encaja todo esto. Así que si no investigás, no podés decir que lo que tenés como conocimiento es contundente o conclusivo. No, porque no investigaste. Si no investigás, no lees, no te gusta leer, no podés hablar por lo que pensás que es, porque estás especulando. Y si especulás, no estás haciendo un análisis científico de la realidad. Las instituciones religiosas tradicionales establecieron verdades absolutas que no podían ser cuestionadas. La aceptación irrefutable de una doctrina es la esencia del dogma. Quien la desafía es considerado un hereje. Este cierre mental crea una verdad que no puede ponerse en duda, ya que todos se cierran a la idea de que si no, en los Hare Krishnas, en ISKCON, tenés la misma idea porque fue construida desde la base del judeocristianismo. Prabhupada intentó plantear el patrón del mantra Hare Krishna como práctica para Kali Yuga, que es fantástico y funciona, y él traía el conocimiento desde el prema, el amor divino, pero los discípulos que continuaron todo eso tenían otra perspectiva, principalmente porque muchos eran agentes infiltrados para destruir y controlar el Dharma fidedigno y para hacer con que las personas tengan una fuente para poder manipularlos, ¿no? Este cierre mental crea una verdad que no puede ponerse en duda. Entonces, en los Hare Krishna, por ejemplo, ¿no? Tomándolo como un ejemplo, uno más, está el ofensivo, el que empieza a decir cosas que van en contra de lo estipulado, que sí es una religión, una secta, ni siquiera es religión, ¿no? Es lo mismo, las religiones son sectas. Y bloquea la comprensión de otras perspectivas. Durante siglos la Iglesia prohibió cuestionar doctrinas como el geocentrismo o ciertos dogmas teológicos, sofocando el avance científico y las divergencias filosóficas. El pensador libre, que casualmente hace 2 o 3 días hice un video sobre eso, tiene siempre un tipo de título, que no es justamente pensador libre, en que le ponen a esa persona como una persona que va en contra del sistema. Y claro, en el momento que empezás a cuestionar, te tienen que poner como en una lista negra, que es lo que me ha pasado a mí en el concepto de los Hare Krishna, por ejemplo. La jerarquía autoritaria. En muchas religiones organizadas existe una cadena de mando eclesiástica, papas, cleros, imanes, gurús, cuya autoridad es absoluta. Estas jerarquías han controlado la educación, la moral pública y hasta los gobernantes, definitivamente. Históricamente, la alianza entre trono y altar permitió justificar la obediencia ciega del pueblo. Es más, fue hecha pura y exclusivamente para eso, para poder tener a la sociedad bien agarrada en temas que no podían agarrarlos a nivel político, ¿no? Presentando el orden social como voluntad divina. Napoleón Bonaparte describió cínicamente esta utilidad política al afirmar: ¿cómo se puede tener orden en un estado sin religión? La religión es un formidable medio para tener quieta a la gente. Que hoy en día es lo que hoy en día las personas tienen como la verdad, que no es ya en sí la religión, sino hay muchísimas otras cosas que siguen el mismo patrón: la ciencia, ¿no? La opinión pública y todo ese tipo de cosas que son perfectamente manipuladas para poder tener a la gente completamente sodomizada. En otras palabras, la religión organizada fue usada como instrumento para mantener a las masas dóciles, inculcando sumisión en nombre de Dios. Miedo al castigo eterno, por ejemplo.
El arma psicológica principal de varias religiones ha sido infundir el miedo al castigo divino o al infierno para condicionar al comportamiento. La idea de un castigo post-mortem interminable ha servido como freno para disuadir cualquier disidencia. Tengan en cuenta que siempre está basado en la ignorancia de la persona, porque el post-mortem implica que estás ignorando lo que está sucediendo por falta de conocimiento y falta de presencia en esa realidad futura que no existe. Entonces manipulan tu ignorancia para poder hacer con que tú creas en lo que les sale de la mente a ellos, ¿no es cierto? Por eso que el problema más grande que existe en esa maya, esa ilusión que plantean los Vedas, es la ignorancia de que somos almas eternas. Satchitananda, en el plano de la eternidad, el Sanatan Dharma siempre estuvo presente. No hubo un momento en que el Sanatan Dharma no se haya manifestado. Y si en algún momento alguien tiene la forma de corroborar esto, que me lo muestre, porque no encuentro en ningún lado algo que dictamine que hubo un momento en que no existieron los Vedas. Los individuos, aunque oprimidos en vida, temían rebelarse porque se les enseñaba que ni siquiera la muerte liberaría del sufrimiento, pues les esperaba el infierno si desobedecían. En la Europa medieval, la amenaza del infierno garantizaba la obediencia tanto religiosa como civil. Este miedo permitió a las cúpulas religiosas legitimar guerras santas, inquisiciones, castigos extremos, presentándolos como justicia divina. Y claro, de esa forma fácilmente le ponían como toda Sudamérica, toda Europa, toda Asia hoy en día la idea de un sufrimiento si no aceptás. Y si no aceptás, acá tenés este sufrimiento. Entonces, claro, fácil. El resultado fue un control social basado en terror sagrado. La gente seguía el dogma no por convicción racional, sino por pánico al castigo eterno. Y claro, cuando una persona se da cuenta en parcial de todo eso, él tiene miedo y traumas de cualquier tipo de cosa que se parezca. Y claro, ahí se confunde la inteligencia. ¿Por qué? Porque está siendo guiada por patrones del inconsciente que son traumas que establecieron una realidad aparente y en porción, no en totalidad. Por ende, la filtra desde el concepto de lo errado. No está teniendo el conocimiento completo. El control de la narrativa y de la historia. Las religiones institucionalizadas frecuentemente reescribieron la historia según sus intereses. ¡Wow! La cantidad de veces que han hecho reescrituras de la Biblia según lo que me parece, ¿no? Ni hablar del Corán, todo. Han censurado conocimientos como textos heréticos o ciencias contrarias a la doctrina y promovido su propia versión de la verdad histórica. Eso se utiliza en todos los planos, ¿no? La política siempre ha sido escrita en base a la historia, en base a la política de turno. Quien ganaba escribía, donde su fe es central. Durante siglos en Occidente, la cronología del mundo se interpreta a través de la Biblia. Otros relatos o hallazgos que la contradecían eran suprimidos. Imagínense la arrogancia de esta gente que han puesto el calendario del tiempo humano en la existencia basado en esa idea. O sea, nosotros creamos la gran mentira y no solo eso, sino que vamos a dictaminar que de ahora en adelante el tiempo comenzó cuando creamos la gran mentira. Y ahí tenés un montón de personas creyendo y defendiendo algo que fue un teatro, una mentira, una creación de la mente de los líderes de ese momento para poder expandir todo esto para las futuras generaciones. Y siguen defendiendo la idea de un Jesús, de una Biblia, de los que planteaban los religiosos, sin darse cuenta que lo están defendiendo. Eso es lo más alucinante de todo. Asimismo, la Iglesia controló la educación y conservó el monopolio de la cultura escrita, filtrando qué ideas podían difundirse y qué ideas no podían difundirse. Y hoy en día, el 90% de la sociedad cree en ideas que se podían y pueden ser difundidas. La ciencia se transformó en otra herramienta más para manipular a la sociedad. Ciencia falsa, porque ni siquiera es comprobable, ¿no?
El viaje a la luna y tantas otras. Este monopolio narrativo aseguraba que las sociedades vieran su situación, incluso la explotación o las injusticias, como parte de un orden divino incuestionable. En resumen, las religiones convencionales han operado muchas veces como sistemas de poder terrenal envueltos en sacralidad. Su estructura dogmática y autoritaria, apoyada en el miedo a castigos sobrenaturales, les permitió manipular el comportamiento colectivo con mucha facilidad. El Sanatana Dharma, como veremos, rompe con esos esquemas en su esencia y práctica. Patrones psicológicos heredados de la religión. Los patrones religiosos heredados moldean profundamente la psique colectiva. Aun al rechazarlos conscientemente, o sea, que uno se da cuenta, esto no funciona, esto está mal. ¿Cuántas veces me habré encontrado personas que dicen que el concepto de la espiritualidad está errado porque se traumaron con la religión y no tiene nada que ver, mucho menos el Sanatana Dharma? Aún al rechazarlos conscientemente, muchos individuos quedan condicionados inconscientemente, desarrollando actitudes defensivas frente a cualquier autoridad legítima o sistema filosófico profundo. Les planteo mi experiencia después de haber estado 10 o 12 años dentro de los Hare Krishna, lo que es ISKCON, International Society for Krishna Consciousness. Yo mismo tuve que trabajarme intensamente con un montón de conocimientos para poder salir de ese trauma que me había generado haber estado en los Hare Krishna. Tengan en cuenta que yo me dedicaba a distribuir libros y podía llegar a colectar 300, 400, 500 dólares diarios y los entregaba literalmente limpios a los templos. Entonces, por tantos años haber hecho una entrega completa a todo esto, me dejó un montón de rechazo a todo esto, pero las experiencias que India me dio, las experiencias que yo tuve en mi propio fuero interno sobre la devoción y mi conexión con el divino, fueron fantásticas y eso me hizo y ayudó a mi inteligencia a descubrir que había una diferencia. Eso es lo que quedó claro para mí. Ahora bien, los traumas del inconsciente tuve que trabajarlos mucho porque se te pegan en la cabeza. Y ahí es donde está el punto. En el trabajo personal que cada uno tiene que hacer, principalmente cuando tiene la oportunidad de tener una conexión con lo que sigue. Desconfianza hacia toda autoridad. Atentos a esto. Aquellos que crecieron bajo dogmas rígidos o autoridades opresivas suelen desarrollar una aversión reflejo hacia cualquier figura de autoridad o guía espiritual. Habiendo sufrido manipulación en nombre de la religión, el ex devoto puede sentir que todas las autoridades son iguales y ahí la está cagando de manera global y rechazar incluso aquellas genuinas y bien intencionadas. Por ejemplo, la Reforma Protestante implicó un rechazo de autoridad dogmática en favor del juicio individual, lo que trajo consigo divisiones y disidencias. Este caso muestra que heredar la antipatía hacia la autoridad, aunque justificada, puede llevar a desafiar indiscriminadamente cualquier principio maestro, dificultando la formación de conocimiento coherente. Por ende, te terminás quedando sin el conocimiento por considerar que tu trauma es el filtro apropiado para analizar la existencia. Y justamente de eso se trata el proceso de los mantras. Mente, trae liberación, limpiar la mente de pensamientos estúpidos, establecidos desde la base de las creencias limitantes. Resabios emocionales de culpa y miedo. Las religiones dogmáticas inculcan profundamente emociones como culpa, vergüenza y temor. Estas huellas pueden persistir aun cuando la fe se abandone. Un ex devoto puede dejar de creer en el infierno, pero aún sentir miedo irracional al ser castigado, al actuar de forma contraria a lo antes dictado. Estudios sobre trauma religioso indican que muchas personas que abandonan religiones estrictas sufren síntomas de culpa crónica, miedo al castigo divino y perfeccionismo neurótico, condicionando negativamente su relación con cualquier sistema de valores. Lógico, de ahí en adelante, todo lo que venga va a tener que ser filtrado con ese trauma que está ahí adentro, en lo más profundo de tu inconsciente. Increíble. Y se lo digo de la práctica profunda que yo tuve que hacer en mí mismo para poder limpiarme de todo eso, ¿no?
trauma religioso y reacción exagerada. El término Religious Trauma Syndrome se usa para describir el daño que experiencias religiosas severas causan en la identidad y la percepción. Este trauma surge de doctrinas opresivas y dinámicas de poder abusivas. Quien sufre este trauma tiende a reaccionar con escepticismo extremo o rechazo automático ante cualquier estructura que le recuerde a la religión. En muchos casos, esta alergia lleva a desechar también sistemas filosóficos o prácticas auténticas por temor a un nuevo engaño. O también está el punto de que empezamos a utilizar lo que nos conviene y le tenemos mucho miedo a rendirnos, a entregarnos, a aceptar. ¿Por qué? Porque eso está filtrado con el trauma previo, ¿no? En muchos casos esta alergia lleva a desechar también sistemas filosóficos o prácticas auténticas por temor al nuevo engaño. ¡Oh! Me van a engañar nuevamente. En términos de psicología de la motivación opera la reactancia. La persona, habiendo sentido su libertad coartada, resiste con intensidad a cualquier cosa que perciba como nueva limitación de su autonomía. Disonancia cognitiva pura y dura. Entender estos patrones es crucial para explicar por qué alguien puede reaccionar negativamente ante términos como Dharma o enseñanzas védicas, aun cuando, en esencia, el Sanatana Dharma no comparta los vicios de las religiones que causaron estos traumas. Veremos a continuación cómo se define el Sanatana Dharma justamente por ser opuesto al dogmatismo coercivo. Sanatana Dharma, un sistema de conocimiento experimental, experiencial y universal. Tenés que experimentarlo. Y es cómico que cuando ves que mismo tú estás experimentando sensaciones específicamente directas al Sanatana Dharma, a los Vedas, a los maestros previos, mismo así seguís filtrando las cosas con las creencias limitantes. El Sanatana Dharma no es un credo sectario, sino un término que abarca la eterna búsqueda humana de la verdad espiritual mediante la experiencia directa y la razón. A diferencia de una religión convencional que exige creer en ciertos dogmas revelados por una autoridad particular, el Sanatana Dharma propone principios universales basados en leyes naturales que cualquiera puede observar, practicar y verificar. Entre estos principios están el Dharma, deber ético y armonía. Son las normas que sostienen el orden natural y social, derivadas de la comprensión de cómo vivir en armonía con la realidad. Incluyen virtudes universales como la honestidad, la no violencia, la compasión, entre otras, valores reconocidos en todas sociedades. La compasión, la misericordia, ¿no es eso acaso el vegetarianismo científico que te explican los Vedas y que vos al mismo tiempo que los venís practicando te das cuenta el efecto que está generando en ti? ¿No es acaso la limpieza de las drogas algo científico que te ayuda a comprender? ¿Acaso no está sucediendo en ti? Obsérvenlo, cualquier tipo de cosa que esté relacionada con su propia existencia, analícenlo si está siendo desde el punto de vista científico conectado o no con los Vedas. Esto muestra el carácter universalista del Sanatana Dharma. No se limita a un grupo, raza o época, sino que postula lineamientos éticos válidos para toda la humanidad. Y no solo la humanidad, habla sobre la naturaleza del alma. El alma puede tener cualquier cuerpo que lo cubra. Karma, la ley de causa y efecto moral, presentado en la filosofía védica como una ley natural. El karma explica que toda acción genera consecuencias proporcionales. No se basa en el capricho de un dios antropomórfico, sino en la justicia inherente del universo. Así obrar bien implica comprender que cada uno cosecha lo que siembra, sin recurrir al miedo y al castigo eterno. Toda acción genera una reacción, y eso lo compruebo en muchos videos míos que están describiendo cómo tus actitudes hacia el maestro espiritual, hacia los Vedas, hacia tu propia realidad, van a generar reacciones si no respetas el conocimiento y la jerarquía real de las personas que tienen esta práctica como algo constante. El samsara y el moksha, la reencarnación y la liberación. La cosmología védica propone el ciclo de nacimientos y muertes, samsara, del que el alma se libera al alcanzar el conocimiento verdadero. Es llamado moksha, pero en realidad el bhakti hace con que te liberes del patrón de la existencia material usando el karma como herramienta de análisis, entendiendo que tus acciones son ofrecidas a lo divino.
Esta idea, más que un dogma, es un marco para entender el crecimiento espiritual sin condenación eterna. Incluso los reinos del sufrimiento son temporales, a diferencia del concepto de un infierno eterno en otras religiones. En las cosmologías se explican los diferentes planos y hay patala, sutala, tala, inferiores, a donde sí suceden un montón de cosas que podríamos compararlo con lo que plantean como el infierno, pero la perspectiva y el análisis son completamente diferentes. Pero claro, si no estudias, ¿cómo vas a saber? Experiencia personal y racionalidad. Las tradiciones védicas alientan la búsqueda personal de la verdad mediante la meditación, el yoga, el estudio, el diálogo filosófico. Los Upanishads, por ejemplo, consisten en conversaciones donde maestro y discípulo investigan la naturaleza del ser, invitando a validar las enseñanzas por medio de la experiencia directa, en lugar de aceptar ciegamente dogmas. Pero para eso, tu actitud como discípulo tiene que ser como lo dictaminan los Vedas. Tienes que tener una actitud entregada, sumisa, no rindiendo tu inteligencia, usando tu inteligencia, pero no en el nivel argumentativo, violento, donde querés ponerte en un plano superior. ¿Cómo te va a poner un plano superior si tu experiencia en relación a los Vedas es así de microscópica, incluso comparado a los que tienen un poquitín más? Pero aprende a entender tu propia jerarquía. Así como yo me lo pongo a mí como meta, también tienen que ponérselo todas las almas. Yo no puedo ponerme a hablar ante personas que me superan en conocimiento o en bhakti, porque la idea es que yo puedo aprender y tengo la fantástica oportunidad. ¿Cómo me gustaría estar enfrente de almas sabias constantemente para poder aprender de ellos? Pero ese es el problema con el alma sabia desde el punto de vista del alma condicionada, que esa alma sabia te ajusta el ego falso hasta el punto de que te duele. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace el gurú, cortar los apegos con la maya. Y la maya está muy atada a nuestra mente y nos duele. En suma, el Sanatana Dharma ofrece un marco amplio y flexible de conocimiento espiritual. No se basa en la fe ciega, sino en una confianza que crece a medida que el individuo verifica en su experiencia los principios enseñados. O sea, tenés que tener la capacidad de comprobar que lo que te plantean es fidedigno. Se le denomina eterno para indicar que sus valores y búsquedas, la verdad, la justicia, la paz interior, son inherentes a la vida humana en toda época y no meras doctrinas pasajeras. Por eso el tiempo védico, el calendario védico, es una continuidad constante de ciclos. Satya Yuga, Tetra Yuga, Dwapara Yuga, Kali Yuga, Satya Yuga, Tetra Yuga, y no empezó hace 2000 años. La ausencia de dogmas obligatorios, fundadores únicos o condenas eternas. Una forma clara de ver que el Sanatana Dharma no es una religión organizada radica en comparar su estructura básica con la de las religiones institucionalizadas. Sin fundador único ni profeta supremo. Religiones abramínicas, atento, giran en torno a figuras fundacionales, Jesús, Mahoma, Moisés, etc., que establecen la fe. En cambio, el Sanatana Dharma no tiene un fundador histórico. Sus orígenes se pierden en la transmisión milenaria de sabiduría por parte de los rishis, los sabios. Las grandes figuras veneradas, Krishna, Rama, Vyasa. Krishna tiene millones de nombres en relación a cada uno de los individuos, incluso. Tienen una manifestación específica, la suprema personalidad de Dios, con respecto a tu capacidad de percibirlo. O sea, imagínate, ¿cómo va a plantear que eso es algo centralizado? Es completamente expandible. Son vistas como manifestaciones o mensajeros de esa verdad eterna, no como iniciadores de un nuevo credo. Sin dogmas obligatorios ni credo unificado. A diferencia del cristianismo, donde existen credos que definen la fe, el Sanatana Dharma no posee un conjunto único de dogmas obligatorios. La diversidad de creencias, politeísmo, monoteísmo, panteísmo o incluso posiciones ateas es aceptada y vivida de manera flexible, lo que evidencia su carácter no sectario. En la India, para quien pudo ir a India y tuvo la oportunidad de vivenciar, experimentar, se da cuenta de cómo son los hindúes por naturaleza. Ellos te dejan ser. No aceptan tu percepción como algo real, pero te dan la libertad y no te imponen a punta de espada la idea del cristianismo o lo que sea.
La diversidad de textos sagrados sin canon exclusivo. ¡Fua! Mientras que las religiones occidentales tienen un libro sagrado central, la Biblia, el Corán, el Sanatana Dharma reconoce millones, numerosos textos, los 4 Vedas, los Upanishads, las epopeyas Ramayana, Mahabharata con el Bhagavad Gita adentro, los Puranas, los Sutras, sin un único libro que dice la verdad absoluta. No, hay millones de percepciones de esa verdad. Sin iglesias monolíticas ni jerarquía única. En el hinduismo no existe un clero, no existe un clero universal en el Sanatana Dharma, en el Dharma, en la práctica de la cultura védica. No existe un clero universal o una autoridad central, lo que impide que se imponga una ortodoxia única y favorece la diversidad de interpretaciones y prácticas. O sea, si no tenés vos la capacidad de seguir a un maestro espiritual, es tu problema, es tu proyecto a trabajar para poder darte cuenta qué es lo que realmente te viene bien en la vida. No le eches la culpa a la verdad de tu percepción de la verdad. La verdad es por sí misma una autoridad. Si nosotros queremos modificar nuestra percepción de la verdad, no estamos modificando la verdad, sino nuestra percepción, que está filtrada por las creencias limitantes. Sin concepto de pecado original ni condena eterna. Sí, está el karma, pero no es lo mismo. En muchas religiones se sostiene que el ser humano nace manchado por el pecado y necesita la salvación. Ay, Dios santo, con la amenaza del castigo eterno. Sanatana Dharma, en cambio, entiende que cualquier alma puede purificarse y continuar su evolución sin condenas definitivas, enfatizando la esperanza y la posibilidad constante del crecimiento. Atentos a eso. La fundamentación védica, filosofía eterna versus revelación exclusiva. La tradición védica sostiene que los Vedas son apaurasheya, no originados por el hombre, lo que resalta su carácter intemporal o atemporal y su transmisión a través de sabios, rishis. Esta sabiduría se conoce como revelación a través de la experiencia y el debate sin la rigidez de un único profeta o autoridad central. Es más, en la India, en muchísimos lugares, se practicaba la discusión filosófica, a diferencia que en Occidente los filósofos que eran derrotados, a los cuales se les planteaba el entendimiento de una percepción superior, se entregaban a quien los derrotaba. Yo mismo he tenido ese tipo de experiencia en India, hablando sobre el Siddhanta de la conclusión védica, y las personas, cuando se daban cuenta de que yo les explicaba con claridad, se entregaban a mí, tenían esa actitud devocional. ¿Por qué? Porque usan la cabeza y no dejan que el ego falso les consuma y no aceptar. Ese es el punto más importante a trabajar en el ser humano en Occidente. No tenemos hoy por hoy la capacidad, o la tenemos muy diluida, de rendirnos, porque constantemente creemos que somos el centro del universo. Ese es el nivel gigantesco de falso ego que tenemos dentro de nuestra mente incrustado. Por eso el servicio devocional constante al maestro espiritual es lo que ayuda a que saquemos eso de nuestra cabeza, querramos o no comprenderlo. Los textos, que incluyen una vasta diversidad de perspectivas, fomentan el pensamiento crítico y el diálogo, en contraposición a la adherencia ciega a un dogma. Chaitanya Mahaprabhu fue uno de los mayores destructores de dogmas, planteando un montón de batallas filosóficas en Navadvip para poder demostrar esto. Además, la experiencia directa, pratyaksha, y la inferencia lógica, anumana, son consideradas fuentes legítimas del conocimiento, lo que permite que cada individuo verifique las enseñanzas por sí mismo. La aplicación práctica de la vida moderna, el Dharma como camino de bienestar y autorrealización. El Sanatana Dharma ofrece herramientas concretas para la vida moderna, como el yoga, la meditación, que han demostrado beneficios en la salud mental y física, y eso ya ni necesito explicarlo. Estas prácticas, adoptadas globalmente, demuestran ser eficaces para reducir estrés, ansiedad y depresión, gracias a una sólida base científica que valida sus efectos terapéuticos. Además, principios éticos como ahimsa, no violencia, satya, veracidad, santosha, contentamiento, se traduce en hábitos de vida que promueven el bienestar social y personal. Por ende, comprueba fidedignamente de que la cultura védica puede ser puesta en práctica en el individuo y genera un cambio en el entorno.
El camino dármico proporciona además un marco para encontrar la autorrealización y el sentido del propósito, conectando al individuo con su naturaleza esencial, Atma, y motivándolo a crecer interiormente sin depender del sistema coercivos. Un camino eterno más allá del concepto occidental de la religión. Tras este recorrido podemos concluir que el Sanatana Dharma o la tradición védica no encaja en la etiqueta de religión tal como se entiende en Occidente, ni por asomo. Mientras las religiones institucionalizadas operan con verdades exclusivas, autoridad centralizada y obediencia bajo amenaza sobrenatural. Ojo, sí hay personas que utilizan el Dharma como ese tipo de patrón, pero no significa que el propio Dharma tenga ese patrón como su esencia divina. Sanatana Dharma se presenta como una filosofía perenne, universal, una ley natural espiritual. Su autoridad se basa en la verdad universal experimentada, científica y en la realización personal, no en estructuras dogmáticas. Históricamente, las religiones han sido instrumentalizadas para el control social mediante el miedo y el dogma, generando patrones psicológicos que dificultan la apertura a nuevas formas de conocimiento. Lógicamente, si te salís del placar, si te salís de la estructura, te van a considerar como algo malo, un demonio, un ofensivo, pero eso hace con que tu propia inteligencia o tu mente empiece a creer que no tengo que salirme de la estructura. Y ahí te limitás vos mismo. En contraste, el Sanatana Dharma invita a explorar, cuestionar y experimentar la verdad a través de prácticas que liberan el pensamiento crítico y promueven la autorrealización. Esta flexibilidad y universalidad han permitido que sus principios, Dharma, Karma, Samsara, Moksha, Bhakti, perduren y se adapten a lo largo del tiempo, constituyendo un patrimonio espiritual de la humanidad que trasciende el molde de la religión organizada, que es tan chiquitita en el tiempo y el espacio comparada a algo tan sublime como el Sanatana Dharma. Espero esto haya sido suficientemente explícito como para que cualquier persona tenga la capacidad de comprender la diferencia entre el Sanatana Dharma de la cultura védica, de Bharatavarsha, de este plano y del plano que trasciende este plano, con religiones efímeras que no son más que métodos para manipular a toda la sociedad con un resultado impresionante. Pero claro, estamos en Kali Yuga y eso colabora muchísimo. Espero les haya gustado, espero estén satisfechos con este conocimiento. Déjense el like, el me gusta, suscríbanse, dejen su comentario, qué opinan de todo esto y nos vemos en el próximo video. Radhe, radhe.